Conversamos con Dolores Caballero, presidenta del Comité Científico SEHH de Hematología y Hemoterapia del Congreso Nacional de Barcelona Hemato 2022, que se celebrará del 6 al 8 de octubre en el Palacio de Congresos de Barcelona, Fira de Montjuïc. La también presidenta del Grupo Español de Linfomas, GELTAMO, ha dicho del programa científico que intenta abarcar las últimas novedades y avances en el tratamiento y diagnóstico de las enfermedades hematológicas, con especial atención al cáncer hematológico. Empezamos. Hola Lola, es un placer tenerte con nosotros y agradecemos el tiempo que nos vas a dedicar para esta entrevista. En primer lugar, queríamos preguntarte del programa científico del próximo Congreso Nacional, ¿qué 2 o 3 asuntos nos podrías destacar, especialmente de la parte del programa de hematología y hemoterapia? Bueno, muchas gracias por permitirme hablar de este Congreso Nacional de Barcelona. Para mí, dos aspectos o qué dos aspectos vamos a tocar dentro del programa científico. Voy a hablar en términos muy generales. Yo creo que este programa abarca desde las últimas novedades en el avance del diagnóstico en las enfermedades hematológicas hasta los últimos avances en los tratamientos. Entonces yo destacaría eso, es un abanico que va desde el mejor diagnóstico al mejor tratamiento para nuestros pacientes con enfermedades hematológicas. ¿Y qué avances son los más relevantes o disruptivos para ti del último año en la especialidad? Y dejando fuera la parte de trombosis y hemostasia. Bueno, no me queda más remedio que hablar de las células CAR. Creo que en los últimos 2 años y fundamentalmente en el último año hemos asistido a aprobaciones por las agencias reguladoras, por la agencia americana y por la agencia europea del tratamiento con las células TCAR en otros tipos de linfoma, en el linfoma del manto, en el linfoma folicular y en el mieloma múltiple. Y creo que esta debe seguir siendo la cabecera de los avances, en este caso, en el tratamiento de las enfermedades hematológicas. Aunque ya estamos, o al menos lo parece, terminando lo que es la pandemia, o queríamos hablar también de cómo seguía afectando, si es que seguía afectando a los pacientes hematológicos el coronavirus y especialmente a los pacientes con cáncer hematológico. Y sobre todo que nos confirmara, que entendemos que sí, que ha disminuido el impacto de la misma en ellos. Bien, la COVID sigue entre nosotros, ya nos hemos familiarizado con ella, desgraciadamente. Ayer hablábamos entre nosotros aquí en el Servicio de Hematología en Salamanca que probablemente nunca abandonaríamos la mascarilla en nuestra estancia dentro de los hospitales. ¿Ha cambiado para mejor? Sí. La mortalidad que vimos al principio ha disminuido, conocemos muchísimo más acerca del virus y hemos mejorado, ya somos capaces de vacunar. Cuando empezó la pandemia esto parecía inviable y muchos de nuestros pacientes se han beneficiado de las vacunas y de tratamientos precoces cuando los enfermos con enfermedades hematológicas se diagnostican. Esto es lo bueno. Lo malo es que es una pandemia que sigue aquí, el virus no se ha marchado, no hace más que mutar y son nuestros pacientes hematológicos, especialmente una población de ellos, los que tienen más riesgo de volver a infectarse, puesto que no han hecho una respuesta adecuada a las vacunas que conocemos hoy. Y siguen siendo una causa de preocupación, puesto que pueden seguir muriendo de la enfermedad, aunque esta mortalidad haya disminuido mucho. Y además ha cambiado nuestra estrategia diagnóstica y terapéutica. Ya un enfermo no puede recibir un tratamiento si yo no sé si es COVID positivo o negativo, siempre hablando de nuestras enfermedades oncohematológicas. Si le hacemos el trasplante tenemos que saberlo, si el donante se infecta y puede tener él una infección grave, porque a veces son donantes mayores, pues no podrá donar por culpa de la enfermedad. Es decir, que
que el COVID marca nuestro día a día en hematología, en hemato-oncología, especialmente enfermos muy vulnerables como son algunos tipos de linfoma. Dependiendo de sus tratamientos. Es decir, que desgraciadamente no lo tenemos todo ganado. De hecho, hay un simposium en nuestro congreso que va a estar dedicado a poner encima de la mesa la situación actual de la infección por SARS-CoV-2 de nuestros pacientes. ¿Qué podrías destacarnos de este simposio? ¿Qué sería para ti lo más novedoso? ¿Qué hay de nuevo en COVID desde el punto de vista de la especialidad? Pues yo creo que aquí en este simposio vamos a revisar un poco cómo está la infección en estos momentos. Tenemos unos ponentes excepcionales y qué nuevos tratamientos tenemos cuando hacemos la detección precoz. Todavía tenemos muchas preguntas abiertas, pero como he dicho antes, en este simposio se van a revisar las terapias que tenemos en estos momentos y que ya estamos aplicando cuando un enfermo nos llama por teléfono y nos dice, pues tengo rinorrea y soy COVID positivo y qué debo hacer, y ya le decimos, pues mire, vaya a su centro, le tienen que dar este tratamiento, venga aquí que se lo damos, etcétera, etcétera. Es decir, que eso creo que se va a revisar muy bien en este simposio con los ponentes excepcionales que tenemos. Uno de los temas quizás más interesantes que hemos podido observar en el programa es el papel de la hematopoiesis clonal. ¿Nos podrías decir qué impacto puede tener el estudio de la hematopoiesis clonal de potencial indeterminado en la detección precoz del cáncer hematológico? Creo que este es una conferencia que todos debemos oír, porque es el principio del futuro. En los últimos años hemos asistido a un aumento en el conocimiento de la importancia de que una célula que está ahí latente durante muchos años sea capaz de desarrollar en el futuro una enfermedad clonal. Entonces creo que con vistas al futuro es fundamental que asistamos, que vayamos a esta conferencia. En el presente, si esto tiene un impacto en la práctica clínica, en el diagnóstico, creo que no se puede alarmar a los enfermos diciendo veo que usted tiene una célula potencialmente clonal. De momento no podemos hacer esas aseveraciones, pero probablemente en el futuro vamos a ser capaces de predecir en algunos casos las enfermedades que van a tener los pacientes. Hoy no, hoy creo que es una conferencia a futuro y apasionante y que creo, insisto, que bueno, me parece que es una de las conferencias más emocionantes del Congreso. Esto tiene que ver más con la detección precoz del cáncer, pero no sé si se ha avanzado, se está avanzando o hay visos de que se puede hacer algo en materia de prevención, como en otros cánceres de tumores sólidos. Bueno, creo que todavía no. Creo que todavía los datos sólidos que hay en tumores sólidos, valga la redundancia de que hay algunos aspectos en el día a día, en la vida, el tabaco, en el cáncer de pulmón, etcétera, etcétera, puedan condicionar una neoplasia oncológica, en hematología, aunque hay datos, pero nunca ha estado tan claro, nunca hemos podido reconocer o recomendar a los pacientes hacer un tipo de vida u otro, fuera de que la vida sana es lo mejor. Y por tanto, todavía tampoco vamos a ser capaces de recomendar ni de decir usted seguro que va a hacer una neoplasia. Yo creo que es demasiado pronto para estas cosas, pero es un camino que está ahí abierto para que los jóvenes sigan investigando. Como experta en linfomas que eres, queríamos saber cómo queda el papel del trasplante en este tipo de cáncer en la era CAR-T, porque además creo que es en uno de los cánceres, si no el que más se ha avanzado en materia CAR-T. Sí, las primeras indicaciones, la primera indicación fue en leucemia aguda linfoblástica del niño y del adolescente, y luego vinieron los linfomas difusos de célula grande, es decir, que han sido los enfermos con linfoblástica B y con linfoma difuso de célula grande los que se han empezado beneficiando de las células CAR. Ahora el desarrollo ha avanzado, como tú bien dices, fundamentalmente en linfoma, aunque el linfoma no Hodgkin, aunque desde luego el mieloma viene pisando muy fuerte.
Entonces, a la pregunta de qué impacto va a tener el tratamiento, o está teniendo ya el tratamiento con células CAR en la actividad de trasplante, pues te diría que en el difuso de célula grande, que es la primera indicación, desde luego, a algunos pacientes ya no se les va a ofrecer un trasplante autólogo y los trasplantes alogénicos claramente los hemos también disminuido. Y en el futuro reciente probablemente dejaremos de hacer trasplante autólogo en la primera indicación de difuso de célula grande, que es la segunda respuesta completa, es decir, que el impacto va a ser muy grande. Hemos disminuido también los trasplantes autólogos en linfoma folicular, aunque nosotros todavía no tenemos accesible el CAR en España, en esta indicación que ya está en Europa. Es decir que, bueno, el resumen final es que afortunadamente pacientes que antes no se beneficiaban del trasplante ahora se benefician de células CAR, punto 1. Punto 2, pacientes que antes sí se beneficiaban del trasplante ahora, por ser menos tóxico, no podemos decir si más eficaz, pero sí muy eficaz, puesto que no ha habido estudios comparativos en folicular o en el manto, pero desde luego gracias a su eficacia y a su perfil de toxicidad va a hacer que muchos pacientes vayan a tratamiento con CAR en vez de ir a trasplante autólogo o alogénico. Esto en el área de los linfomas. En la leucemia linfoblástica es más complejo, pero desde luego está jugando un papel en el tratamiento de, como dijo el doctor Rivera, y desde luego en el mieloma en el futuro quizá también disminuya la indicación de trasplante autólogo, todavía no, porque el mieloma se está probando en fases más avanzadas, pero desde luego también tendrá su papel en el cambio de los algoritmos terapéuticos en mieloma. Se está investigando las CAR-T más allá de leucemias, linfomas y mielomas, es decir, neoplasias mieloproliferativas y todo este tipo de cánceres hematológicos que también existen. Sí, claro. Se está investigando, bueno, en nuestro país, de hecho, hay un CAR académico que se está desarrollando en linfoma de Hodgkin, en San Pau, y hay un desarrollo a nivel mundial impresionante en otras neoplasias hematológicas y oncológicas. Es decir, que aparte que el desarrollo del CAR como lo conocemos hoy probablemente va a cambiar radicalmente, también se está investigando CAR de células alogénicas, no del propio paciente, es decir, que sí, el abanico de posibilidades, el futuro de las células CAR creo que es muy grande. No hay que olvidar aquí que se están desarrollando también otros tratamientos, que son los anticuerpos biespecíficos, que ya tienen un desarrollo importante en mieloma y en linfoma y que van a ocupar un papel importante también en la terapia presente inmediata, bueno, ya casi presente y futuro próximo. Y futura. Has hablado de la investigación que se está haciendo en España. Un gran ejemplo de ello, efectivamente, es el CAR-T que se está desarrollando, o los CAR-T que se están desarrollando en San Pau, los que se han desarrollado también en el Clinic o los que se están desarrollando. ¿Cómo valoras la investigación que se está haciendo en España en el ámbito de nuestra especialidad y cómo podríamos mejorarla o cómo podría mejorarse? No depende de nosotros, sino de los gobiernos, quiero decir. Está claro que dentro del CAR yo creo que debemos estar muy orgullosos porque, como tú has dicho, el ARI, el CAR académico del Clinic, bueno, lo ha aprobado la EMA y están ahí la agencia española y bueno, ya ha sido aceptado en un primer paso por la EMA, es decir que, bueno, es el primer CAR académico. Así es que yo creo que eso es un éxito rotundo de la investigación de este grupo, el Clinic, y también del apoyo del Ministerio, ¿no? ¿Cómo veo la investigación en España? Yo creo que tenemos que mejorar muchísimo esto que ha sucedido en Barcelona. Creo que debería ampliarse a otros centros, o sea, el CAR académico debería ser investigado. En otros sitios es muy complicado, pero creo que es una línea que se ha empezado y que no se debe cerrar ahí.
pero hay otros muchos sitios de investigación, otras muchas áreas en España que tenemos que mejorar. Y creo que en el día a día del hematólogo uno de los primeros pasos que hay que dar para mejorar la investigación es que se la considere. No podemos seguir valorando los currículum cuando uno va a una plaza, a una oposición, simplemente valorando igual si uno ha publicado en Lancet o New England que si lo ha comunicado en su comunidad autónoma. Es decir, que desgraciadamente en España la valoración de la investigación, en mi opinión, en mi humilde opinión, no es la adecuada y desde luego eso anima poco a nuestros jóvenes a salir al extranjero y a dedicarse a la investigación, puesto que no se la evalúa lo suficiente en los. Entonces creo que ese es un paso que hay que dar, muy importante, además de, obviamente, siempre decir que porque hay fondos para la investigación, pero creo que hay que animar a la gente joven a que los utilice y a veces los jóvenes no quieren hacer investigación porque no ven que eso vaya a condicionar en una seguridad laboral en el futuro, en el área de los médicos. Y esto es un gran problema en nuestro país bajo mi punto de vista. Y ya para terminar, Lola, nos gustaría que lanzaras un mensaje a los hematólogos de nuestro país, pues para animarles a ir al Congreso Nacional de Barcelona. Bueno, yo creo que este congreso es como la puesta de largo, ¿no? Porque llevamos desde el año 2020, desde que estalló la pandemia, con poquísimos congresos presenciales. El año pasado Pamplona fue ahí un esfuerzo de la sociedad y fue un éxito rotundo, pero este año, claro, la presencialidad va a ser todavía mucho mayor. Entonces, bueno, yo creo que entre la ciudad de Barcelona, que no es un moco de pavo, por decirlo desde el punto de vista coloquial, es decir, una ciudad estupenda para estar de visita unos días, el programa científico que tenemos y yo creo que las ganas que tenemos todos de vernos, mi opinión es que la pandemia ha hecho que la educación de los hematólogos jóvenes y no tan jóvenes se haya parado y creo que es fundamental que vayamos a los congresos y que hablemos con la gente más senior y que ideemos o pensemos cosas conjuntas para trabajar, creo que es fundamental. Así que este Congreso de Barcelona es la gran oportunidad para seguir adelante y olvidarnos de la pandemia. Pues muchas gracias, Lola, por esta entrevista y nos vemos en Barcelona. Muchísimas gracias a ti y nos vemos en Barcelona. Muchas gracias. Ya habéis visto que la terapia CAR-T, el manejo de la COVID-19 en pacientes con cáncer hematológico o el potencial de la hematopoiesis clonal de potencial indeterminada en la detección precoz de las hemopatías malignas serán algunos de los asuntos más destacados y comentados en el próximo Congreso Nacional. Hasta la próxima entrevista.